Estimados y queridos todos, a lo largo de nuestras vidas nos solemos preguntar de manera constante qué es la victoria y qué es el sufrimiento. Díganme, ¿qué es la victoria? ¿Y qué es exactamente ese sufrimiento al que tanto tememos? Mucha gente suele decir que esta es la semana de pasión o la semana de la victoria, como se conoce comúnmente en el cristianismo. Aquella persona que la ve simplemente como una semana de mucho sufrimiento, la vive así. Pero quien la llama con fe semana de gran victoria, la vive realmente como tal. Nuestra manera de interpretar el tiempo que nos toca vivir cambia de forma radical según el nombre que decidamos darle. Incluso si se trata exactamente del mismo periodo, si decides etiquetarlo como un simple sufrimiento, se siente como algo pesado que hay que soportar. Pero si lo llamas dolor, se vuelve algo que instintivamente deseas evitar a toda costa. Durante muchísimo tiempo hemos llamado a esta semana la semana de pasión y la hemos atravesado con una gran pesadez y solemnidad. Pero al cambiar su nombre de sufrimiento a victoria, nuestra perspectiva cambia y en ese momento la esencia comienza a revelarse. Por lo tanto, este tiempo de victoria no es para derrumbarse, ni frustrarse, ni para solo sufrir. Es un tiempo hermoso donde la voluntad más fuerte se manifiesta de la forma más silenciosa. Aunque por fuera pueda parecer un fracaso, la semana de la victoria es el momento justo en que se produce el avance más decisivo de toda la campaña. La verdadera victoria no comienza entre aplausos, empieza en el malentendido, en el silencio y a veces donde nadie te reconoce. No se trata simplemente del resultado visible, sino más bien de la elección consciente de no retroceder. En esa determinación inquebrantable de no rendirse a cualquier precio, la verdadera victoria ya se encuentra plenamente asegurada. Ahora debemos redefinirla. ¿Qué es la victoria? ¿Es la gloria de estar allí de pie? ¿O es la elección de no retroceder ni un solo paso hacia esa gloria? En este momento sabemos que la verdadera victoria no se da al final, sino que comienza al elegir el camino. Y espero que sepan que ahora estamos en medio de ese camino victorioso. Al principio, el ser humano fue creado como un ser que albergaba la eternidad. Era un ser que vivía no con temor, sino con paz, no con carencia, sino con plenitud. Sin embargo, solemos entender al ser humano después de la caída solo como un ser derrotado. Pero si miramos más profundamente, incluso en ese momento no todo terminó por completo, sino que simplemente se encontraba en un estado de haber perdido el rumbo. Aunque hemos perdido la eternidad y estamos bajo la sombra de la muerte, aún así permanece en nosotros el anhelo. Incluso al derrumbarnos, existe en nuestro interior el instinto de levantarnos de nuevo. Aunque desaparezcamos, hay una lucha por aferrarnos a la eternidad que sin duda habita en nosotros. Este esfuerzo no es simplemente un tiempo de fracaso al observar las consecuencias de la caída. Al contrario, es el momento en que se retoma el rumbo hacia la vida que se había perdido. No es el final en medio de la ruina, sino el momento en que somos llamados a levantarnos de nuevo. Esto es precisamente la victoria. No se trata de un estado sin problemas, sino de volver a orientarse hacia la vida desde una caída profunda. Que un ser bajo la muerte pueda volverse hacia la vida. En este momento declaramos, ya no permaneceremos más en esa dirección de derrota. Ahora ruego que todos ustedes vuelvan a caminar hacia la vida y hacia la victoria. La escena del texto de hoy se sitúa justo antes de la Pascua, la festividad más importante de los judíos. ¿Qué clase de día es la Pascua? Es el día en que se conmemora la liberación de la opresión en Egipto. En otras palabras, es la festividad para recordar la salvación y la libertad. Por eso, muchísima gente se reunió en Jerusalén entonces, y en el corazón de todos había una gran expectativa. La Pascua, que conmemora el día en que quienes vivían como esclavos fueron liberados de esa opresión. ¿Qué estarían esperando ellos?
¿No vendrá a nosotros algún soberano y gran rey que nos libere una vez más? ¿Qué rey vendrá después de Moisés para liberarnos de esta profunda y verdadera opresión? En ese preciso momento, lleno de anhelo, Jesús está entrando en Jerusalén. Al ver el versículo 12, cuando se corre la voz de que Jesús viene a Jerusalén, la gente comienza a movilizarse con gran entusiasmo, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo. No es solo una simple bienvenida, es una escena tremenda donde sus expectativas y anhelos explotan a la vez. ¿Qué clase de rey se están imaginando ahora? Un rey que resuelva sus problemas de un golpe, un rey que traiga una victoria visible. En un rey así es en quien están pensando. En el versículo 13, ellos claman sosteniendo ramas de palmera: Hosana, Hosana, bendito sea, oh soberano rey de Israel. La palmera es un símbolo de victoria. Ellos ya se encuentran proclamando la victoria, pero ¿qué victoria estaban imaginando realmente? Se trataba de la liberación política y a la manera del mundo. Anhelaban esa victoria mundana que se logra por la fuerza y que revierte la situación actual. Sin embargo, en el versículo 14, todas sus expectativas se ven totalmente frustradas. Jesús, al ver un burrito, se montó en él. Amigos, ¿no creen que un rey debería entrar montado en un caballo blanco y majestuoso, mostrando todo su gran poder y autoridad ante el mundo entero con una apariencia imponente? Pero el Señor entra de la forma más humilde y de la manera más silenciosa. Esto no es debilidad, sino una elección deliberada hacia una victoria totalmente distinta a la del mundo. El versículo 15 del texto revela claramente el significado de esa victoria. Leemos de nuevo solo el versículo 15 del texto. Comencemos. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. No tengas miedo, tu rey viene hacia ti montado sobre un pequeño burrito. Este rey no es en absoluto uno que use el miedo, tampoco es un rey que gobierne mediante la opresión. Es el verdadero rey de la salvación que acaba con el miedo y restaura la vida. Aquí debemos ver con claridad. La gente clama por la victoria, pero el significado de esa victoria es totalmente distinto para cada uno. La gente espera resultados visibles, pero el Señor caminaba hacia la cruz. La gente quería un rey exaltado, pero el Señor eligió el camino de la humildad. Ese es precisamente el camino de la verdadera victoria. Aquella fue una victoria ya decidida que nadie pudo llegar a comprender. Una victoria ya iniciada que nadie pudo reconocer. En este momento todos debemos elegir. ¿Me aferraré a la victoria que yo, como simple criatura, espero, o seguiré la victoria que el Señor omnipotente nos muestra? El Señor nos sigue diciendo lo mismo hoy en día: no tengan miedo. Y los invita a cada uno de ustedes a ese camino de victoria. Hoy debemos volver a mirar la escena del texto. Jesús no fue alguien a quien se llevaron a la fuerza. Tampoco fue alguien a quien empujaron a ir. Él mismo avanzó hacia la cruz con una voluntad clara. Mucha gente llama a este tiempo la Semana de Pasión. Claro, Jesús fue brutalmente azotado, humillado públicamente y colgado en la cruz. Pero la Biblia nunca presenta ni describe este evento como una derrota. Al contrario, testifica que fue un camino planeado y elegido por él. Jesús no fue arrastrado, sino que subió a Jerusalén por su propia voluntad. La Biblia dice claramente que ese camino no fue casualidad, sino un paso con dirección y propósito. Leamos todos juntos Lucas capítulo 9, versículo 51. Comencemos. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Estas palabras muestran claramente que los pasos que dio Jesús no fueron en absoluto una coincidencia. La expresión decidió firmemente hace referencia a la voluntad absoluta e inquebrantable de Jesús.
y a su determinación profundamente sólida de no retroceder jamás. Jesús no fue a Jerusalén empujado por las circunstancias. Tampoco fue por la presión de la gente. No fue un camino que tomó porque no pudiera evitarlo. Él mismo eligió el camino hacia la cruz y estableció su rumbo hacia ese destino final. Luego, las palabras "cuando se cumplió el tiempo de su ascensión" revelan que todo este proceso ya estaba en el plan de Dios. El tiempo señalado había llegado y el Señor no retrocedió ni un solo paso hacia ese momento. Por eso, esta escena no es un simple caminar, es una declaración de determinación hacia la cruz. No es un camino para evitar el sufrimiento, sino un paso de victoria hacia el camino que debía recorrer para salvar a la humanidad. Ahora escucharemos la declaración directa de Jesús, que revela más claramente la esencia de la cruz. Leamos todos juntos, lentamente, el pasaje de Juan 10, versículos 17 al 18. Comencemos. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volver a recibirla. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Queridos todos, estas profundas palabras cambian por completo nuestra perspectiva. Al momento de contemplar la cruz, solemos entender la cruz únicamente como un lugar de sufrimiento. Pero Jesús habla ahora de la cruz no como una vida arrebatada, sino como una vida entregada por voluntad propia. Entregar mi vida no es una renuncia ni una derrota. Esto es algo que Él mismo eligió. No fue empujado por nadie, sino que fue un camino que decidió por sí mismo. Y el propósito de ese abandono es claro. ¿Cuál es? Es para volver a recuperarla. Es decir, la cruz no es el fin, sino el comienzo hacia la restauración y la vida. Además, el Señor mismo nos dice: nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Esta confesión proclama claramente que la cruz no fue en absoluto un evento causado por fuerzas externas. Ni la traición humana, ni la violencia ejercida por el poder terrenal, ni ninguna circunstancia pudieron arrebatarle la vida a Jesús. La cruz se llevó a cabo solo porque Jesucristo mismo se entregó voluntariamente y no por el poder de nadie más. Es más, la Biblia dice lo siguiente: estas palabras, que dicen que tiene poder para dar su vida y para volver a tomarla, muestran vívidamente que la muerte y resurrección de Jesús son parte de un mismo proceso. La muerte no es una derrota, sino un acto de autoridad, y la resurrección es la culminación de esa autoridad. Por lo tanto, la cruz no es un fracaso, sino un gran acontecimiento que ya contiene la victoria. La cruz no fue, en absoluto, un evento accidental. Tampoco fue el resultado de verse arrastrado por la violencia y los malentendidos humanos. Fue la voluntad de Dios planeada desde antes de la creación y el camino de perfección que Jesús mismo eligió seguir según esa voluntad. Por eso tengan presente que el camino hacia la cruz no comenzó como una tragedia, sino como el inicio de una senda ya destinada a la victoria. Ese punto de partida es precisamente el momento en que se agitaban las ramas de palma. La gente aclamaba, pero más allá de esos vítores, no eran las expectativas humanas, sino el plan de Dios el que se cumplía silenciosa, pero exactamente. La gente clamaba por el tipo de rey terrenal que ellos deseaban. Pero lo cierto es que Dios ya había anunciado mediante su palabra, cientos de años antes, al rey que enviaría. Los gritos de los hombres pueden flaquear, pero la proclama que Dios ha pronunciado jamás podrá ser conmovida. Aquella escena en Jerusalén no fue un estallido emocional, sino un momento sagrado en el que la palabra escrita se cumplía tal cual en el tiempo. Ese registro se encuentra en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Leámoslo todos juntos ahora. Comencemos. Alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Hace ya muchos cientos de años se profetizó claramente que entraría montado en lo más pequeño de un asno, es decir, en un pequeño pollino.
Así, las palabras de Zacarías 9:9 no son una simple profecía. Es el pacto y la declaración de Dios que se cumple sin un solo error a través de cientos de años. Tu rey viene a ti, humilde y montado en un asno. No solo el hecho de que sería rey, sino incluso cómo vendría, fue registrado con precisión hace cientos de años. Que el Señor montara un asno no fue una elección, sino obediencia. Y no solo obediencia, sino cumplimiento. Esto es precisamente lo que representa el Evangelio. Más allá de todas las expectativas humanas y del paso del tiempo, la voluntad de Dios se cumple de manera infalible. En ese cumplimiento, la marcha triunfal del Rey hacia la cruz finalmente ya ha comenzado. Este Rey no es uno que vence simplemente elevándose, sino nuestro Rey de salvación, que cumple su obra mediante la humillación. No es un Rey que oprime con fuerza, sino un Rey que vence todo, entregándose por completo a sí mismo. El mundo llamó a eso una derrota, pero Dios, en ese mismo lugar, lo revirtió todo. Ahora debemos ver hacia dónde se dirige esa humilde entrada del Rey. Ese camino por el que entró montado en un asno conduce finalmente a la cruz. Y la Biblia declara claramente lo que sucedió en esa cruz. Aquel evento que por fuera parecía una derrota fue en realidad la victoria decisiva que lo cambió todo. Leamos todos juntos Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Comencemos. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las autoridades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Estas palabras revelan el acontecimiento espiritual que ocurrió en la cruz. El acta de los decretos es el registro de los pecados que nos condenaban. Ante ese registro, éramos seres que nunca podrían ser libres y que estaban destinados a morir. Pero nuestro Señor Jesucristo borró toda esa deuda y al clavarlo en la cruz, eliminó por completo el fundamento legal mismo para condenarnos a todos nosotros. Además, se declara ahora que los gobernantes y las autoridades, es decir, Satanás y las fuerzas de las tinieblas, fueron totalmente desarmados ante esa cruz. No se trata de una batalla oculta, sino de una derrota manifiesta ante todos. Dios mismo los derribó de manera pública y proclamó solemnemente que venció por completo por medio de su sacrificio en la cruz. Por eso la cruz ya no es en absoluto un símbolo de sufrimiento. Es el lugar donde el pecado termina, donde Satanás cae y donde la muerte ya no domina. ¿Es eso sufrimiento? Esto es precisamente la victoria. Y esta victoria es una declaración de Dios que sigue vigente hoy y que nunca será conmovida. La victoria de la cruz ya no le pertenece solo a Jesús. Espero que crean que es una victoria otorgada tal cual a quienes creen en Jesucristo como su Salvador. Leamos todos juntos la palabra de Romanos capítulo 8, versículo 37. Comencemos. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Es esta palabra un simple consuelo? No es un consuelo, es una declaración de victoria sobre un hecho que ya ha sido decidido. Vencer ampliamente no significa apenas resistir, sino que se refiere a una victoria totalmente abrumadora. Esto significa que, sin importar nuestro estado o emociones, la victoria ya ha sido asegurada en Jesucristo, quien nos ama profundamente. Por eso, tengan la plena seguridad de que ya no somos seres que luchan desde la derrota, sino seres que viven dentro de la victoria. La razón por la cual el pecado no puede dominarnos y la condena no puede atarnos se encuentra justo aquí. Ahora, el Señor Jesucristo mismo nos dice cómo debemos aferrarnos a esta poderosa victoria en nuestras vidas. Son las palabras de Juan, capítulo 16, versículo 33. Leámoslo todos juntos ahora. Comencemos. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo.
Estas palabras son la declaración final que el Señor dejó a sus discípulos antes de la cruz, proclamando de antemano una conclusión más grande y clara que la tribulación venidera. En este mundo ustedes tendrán aflicciones. Significa que en este mundo enfrentaremos tribulaciones. Estas palabras no están negando nuestra realidad actual. Esto no es una posibilidad, sino que es un hecho. Incluso en el camino de la fe, el sufrimiento existe. Pero, ¿se detuvo el Señor allí? No, no se detuvo. Él nos ha proclamado una verdad mucho más profunda. Tengan paz en mí. ¿Es esta una paz creada por las circunstancias? No, no es así. Tampoco se trata de la paz que surge solo porque todos los problemas se han resuelto. Es la paz profunda que disfrutamos por estar en el Señor, quien ya ha vencido al mundo. Y luego Él proclama: ¡tengan valor! ¿Por qué podemos ser valientes? Porque nuestro Señor nos ha dicho: yo he vencido al mundo. Estas palabras no se refieren al futuro. No es que vencerá, sino una declaración de una victoria ya consumada. Aunque Jesús estaba frente a la cruz, el Señor ya estaba proclamando el resultado final. Esa victoria es el triunfo sobre el pecado, la derrota de Satanás y el fin de la muerte. Por eso debemos escuchar estas palabras de esta manera. Está bien si hay tribulaciones, problemas o dificultades en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la batalla ya ha terminado. Podemos tambalearnos o sufrir dolor, pero no seremos destruidos. Significa que ya hemos vencido. Esta es precisamente la fe que debemos proclamar en esta semana de victoria. Por fuera parece un tiempo de caminar hacia la cruz, pero espero que sigan avanzando, creyendo que es un tiempo de caminar hacia la victoria final. Por lo tanto, ya no tenemos necesidad de vivir con miedo, temblando ante cualquier sufrimiento, temor o tribulación. No somos seres que se tambalean al ver las circunstancias de la vida. Espero que avancen con la fe de que son hijos santos de Dios, quienes viven siempre aferrados a la victoria en nuestro Señor vencedor. La salvación es cuando la victoria de Jesucristo, ya consumada en la cruz, se aplica a mi vida, escapando del poder del pecado y la muerte para vivir con vida eterna y paz verdadera en Él. Respetados y amados miembros de la Iglesia Holy Seeds. El corazón de Dios Padre es un amor que no se detiene ante nuestra caída, sino que se humilla para acercarse. Vino a buscarnos incluso al lugar donde traicionamos a Dios Padre y le dimos la espalda. Es el amor de Dios Padre que desde el lugar más profundo, la cruz, termina con nuestros pecados y nos abre el gran camino hacia la vida eterna. Ese amor que no se rinde y busca salvarnos hasta el final, ese es precisamente el corazón de Dios Padre. Por eso, esta semana de la victoria es una marcha de salvación que viene hacia nosotros. Ahora, no se detengan, espero que entren en ese amor de Jesús. Entren en esa victoria que ya ha sido alcanzada. Un creyente es alguien que no ve la cruz como una derrota, sino que se aferra a la victoria ya alcanzada. Es una persona que vive basada en la victoria consumada por Jesucristo, no en las circunstancias visibles. La razón por la que no flaqueamos ni en la tribulación no es porque yo sea fuerte, ni porque sea grandioso, ni porque sea inteligente, sino porque estamos en ese Rey Jesucristo que ya ha vencido. Por eso, no somos personas que corren hacia un resultado, sino el gran pueblo de Dios que camina sobre la victoria. Queridos y respetados todos, ahora debemos reflexionar profundamente. Aun conociendo el sacrificio de la cruz y clamando su nombre, ¿no siguen acaso luchando desesperadamente por aferrarse a las vanas victorias de este mundo?
El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es la firme decisión de cambiar de rumbo, apartarse del camino de la derrota, mirar la victoria ya consumada del Señor y volverse para aferrarse a Jesucristo. Eso es el verdadero arrepentimiento. No lo pospongan más, por favor. Espero que se acerquen ante la cruz y clamen de nuevo el nombre de Jesucristo y crean en Él. Confío en que esa fe nos salvará a todos nosotros. Ahora debemos mantenernos firmes como quienes viven mirando solo a Jesús. Esta semana no es solo un tiempo de sufrimiento, sino un tiempo de victoria siguiendo al Rey vencedor. Nuestro Señor se dirigió hacia la cruz, pero no para ser derrotado, sino para recorrer el camino de victoria que trae la salvación al mundo. Y esa victoria continúa manifestándose hoy en nuestras vidas. Por este motivo fundamental, espero que esta próxima celebración de la Semana Santa no la vivan sumidos en el llanto y la tristeza, sino con una profunda fe y mucha valentía, en lugar de permitir que el temor los domine. Los bendigo para que esta semana moren en la victoria, mirando a Jesucristo, el Rey que ya venció. Con esto concluyo el mensaje. Ahora proclamo en el nombre de Jesucristo que todos nuestros temores se desvanezcan, que toda frustración sea cortada, que toda desesperación se derrumbe. En el nombre del Señor Jesucristo que ya venció en la cruz, que todo poder de las tinieblas se retire. Queridos todos, no se demoren más. Crean en Jesucristo como su Salvador y aférrense a Él. Solo Él es la vida y solo Él es la salvación. Tomen una decisión en este momento. Permíteme creer en Jesucristo como mi Salvador. Ruego que la bendición de entrar en su vida eterna descienda sobre todos ustedes. Espero que la gracia de vivir siguiendo al Rey de la Victoria llene sus vidas esta semana. Los bendigo para que la victoria de la cruz sea su realidad y la vida de la resurrección los cubra. Proclamo y ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda esta gracia y bendición descienda plenamente sobre todos nosotros. Lo ruego. Los bendigo.